Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, ¿ya usted calificó las actividades anteriores? No te entiendo nada, Pablo. Que si usted ya calificó las actividades anteriores. Pablo, este fin de semana les retroalimento las notas a todos. Ah, bueno, profe. Listo. Profe, ¿Eh? una pregunta, mañana y clases. No, mañana es festivo. Ah, bueno, gracias. La clase la tenemos el lunes, día 5. Profesor, ¿el lunes qué día es? 5. ¿Y por qué si hoy estamos en el día 4? Mañana viernes es festivo, entonces se corre para el día lunes. Ah, Entonces mañana no tienes clase. gracias a Dios. ¿Y cómo les ha ido esta semana con las actividades y todo? Todos al tiempo. ¿Con cuáles? ¿Con las suyas? Pues con las mías y con las demás. Bueno, hay unos estudiantes que siempre se conectan tarde. ¡Ey, profe! Profe, lo siento, ese es mi hermano que activó el micrófono. Ahí le dije. Profe, estoy viendo la guía de hoy y dice que hay que grabarlo con nombre y actividad 2, fase 2, clases 2 virtuales, en fin. Yo ahora que me acuerdo en la guía pasada también decía algo parecido, pero yo eso no lo grabé así. ¿Eso genera problema o algo así? Pues la idea es que, porque es que me queda más fácil cuando voy a descargar todos los archivos y organizarlos en una carpeta, saber cuál es el archivo de cada quien porque tiene un nombre. Entonces así me toca mirar, abrir el archivo y irlo separando antes de ir calificando. Sí, sí, yo al archivo le pongo el encabezado donde está mi nombre y todo eso. Ya quedó como lo enviaste, no te preocupes. Pero la idea era esa, de que tuviese el nombre para saber cuál es la actividad que enviaron y cuál es el nombre del estudiante. Bueno, listo, son las 8:35, voy a iniciar. Buenos días para todos, que Dios los bendiga. Bendiciones, que tengan
además de esta clase, un excelente día también y muy buenas clases las demás que tengo. El día de hoy vamos a mirar lo que son las propiedades de las funciones. De esas propiedades de las funciones, vamos a mirar lo que corresponde el día de hoy a lo que es función inyectiva, función sobreyectiva y función biyectiva. Profesor, usted durante la clase podría tomarse un tiempo, por favor, para explicarnos un poco respecto a lo del foro. Porque es que de verdad hay muchos que estamos perdidos en eso. La segunda sesión, tomamos un ratito. Vale. Bueno, entonces, como les venía mencionando, hoy vamos a trabajar lo que es una función inyectiva, lo que es una función sobreyectiva y lo que es una función biyectiva. Para ustedes, ¿qué se les ocurre que podría ser una función inyectiva? ¿Una qué, profesor? Una función que tiene otra inyectiva. función. Bueno, vamos al texto, a la página 69. Los que estén en el texto virtual, estamos en la página 61. Entonces, una función inyectiva, si nos vamos a la definición, simplemente nos dice, una función es inyectiva siempre y cuando para un valor, si yo tengo un valor de x1 y otro valor de x2, y x1 es igual a x2, entonces la función de f de x1 debe ser igual a f de x2. Y si son valores diferentes, pues los resultados deben ser diferentes. Eso es lo que me dice una función inyectiva. Pero es que yo eso así no lo entiendo, ¿verdad? Si me lo mencionan de esa manera, pues, ¿cómo me como yo eso que me acaban de decir? ¿Cómo lo dijeron? Entonces vamos a mirarlo a través de diagramas sagitales para que nos quede más fácil la comprensión de qué es una función inyectiva y qué es una función sobreyectiva y biyectiva. Entonces, tenemos aquí el diagrama. Una función es inyectiva siempre y cuando, si se acuerdan cómo se llama este conjunto que está acá abajo, el conjunto A, ¿qué nombre recibe normalmente este conjunto de partida? Dominio. Se llama dominio. Y el otro rango. ¿Y el otro? Codominio. 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 Listo. Entonces, primero tenemos, para que sea una función, todos los elementos del dominio deben estar relacionados con nada más un elemento del codominio. Listo. Si eso ocurre, pues es una función. Si no ocurre eso, no sería función. Entonces, todos los elementos del dominio deben estar relacionados con cualquier elemento que está acá. Por ejemplo, para que sea función, este elemento puede estar relacionado con este puede estar relacionado también con este puede estar relacionado con este, y este con este. Aquí tenemos una función. Listo. Aquí el codominio son todos los elementos que tengo acá, el rango. El codominio sería A, B, C y D. Entonces, aquí tengo una función, pero resulta, esta función no es inyectiva. Ahora, les voy a decir por qué. ¿Por qué esta función no es inyectiva? Porque resulta que si nos vamos a la definición que decía el libro, si yo tengo x1 y me dicen que si x1 es igual a x2, f de x1, cuando yo digo f de x1, quiere decir que es el codominio, porque cuando yo digo f de un valor, lo que estoy es encontrando la imagen, cuando yo reemplazo ese valor del dominio. Entonces, cuando yo ingreso por lo menos este polígono que está acá, el resultado me da A, y yo coloco un polígono diferente y también me da A, entonces ya ahí dejaría de ser inyectiva, porque para dos valores diferentes del dominio están teniendo una imagen igual. Listo. Para que sea una función inyectiva,
a dos valores que son iguales en el dominio, deben darme el mismo valor en el codominio. Y si son diferentes, deben darme resultados diferentes. Por lo menos, si yo ingreso triángulo, el resultado debe ser un valor distinto a si ingreso círculo. ¿Claros hasta ahí? O sea que si yo tengo una función y coloco el 1 y el resultado es 2, pues la función sería inyectiva. Vamos a mirar una gráfica. Y nos vamos acá a esta gráfica. Entonces, si yo me analizo aquí, para el 1, si yo, cuando x es igual a 1, ¿qué valor toma en y? 1. Y cuando yo tengo un valor de menos 1, ¿qué valor toma en y? 1. 1 también, ¿verdad? Entonces, miren, para dos valores del dominio está correspondiéndole un único valor en el codominio. Por ese motivo la función no es inyectiva. Como si yo trazo esta recta. Vamos a trazar una recta. Entonces, una forma de verificar si una función es inyectiva de forma gráfica, pues yo trazo una rectas paralelas al eje X, y si cortan la gráfica en dos puntos, la función no es inyectiva. Entonces, esta función que tengo aquí no es inyectiva. ¿Por qué motivo? Porque está cortándolo en el punto A y en el punto B. Listo. Ahora, si en vez de esa función, yo miro la función x al cubo que tenemos aquí. Esta función que tengo acá, si se dan cuenta y yo trazo una recta paralela en cualquier punto, vamos a trazar la recta, nada más la corta en este que estaría aquí, en el punto B. Entonces, para un solo valor, cuando tengo x igual a 1, nada más tomo un solo valor, que es 1. Cuando x igual a 0, toma el 0. Cuando x igual a menos 1, toma el menos 1. Entonces, no hay, para un valor del dominio, no hay, para un valor del codominio, no hay dos valores en el dominio. Entonces, Profe, o sea que toda función lineal es inyectiva. una función lineal es inyectiva, claro. Porque no si la cortamos en ningún lado va a tocar dos puntos de una recta, ¿verdad? Ahora, empecemos a analizar, ¿qué pasa si yo en vez de x al cubo tengo una función? Ya llevamos, la función lineal ya sabemos que es inyectiva, ¿verdad? Ahora miremos qué pasa si el exponente es a la 4. ¿Sería inyectiva? Entonces las parábolas también no pueden ser inyectivas. Las parábolas no son inyectivas. Y aquí el exponente a la 4, mira, nos damos cuenta que tampoco es inyectiva. ¿Y qué pasa aquí con el exponente a la 5? ¿Sería inyectiva? O sea que cuando el exponente es par, no es, y cuando es impar, sí es. No. Es correcto. Entonces, eso está bien, Emily. Claros hasta ahí entonces. Ahora, vamos a mirar qué sería una función sobreyectiva. Mantilla, ¿qué no te quedó claro? No sé, profe, o sea, es que no le logro entender, la verdad. Bueno, listo. Vamos otra vez aquí al diagrama sagital. Y nos vamos acá. Entonces tenemos, para que una función sea inyectiva, los elementos del codominio solamente pueden estar relacionados con un solo elemento del dominio. ¿Listo? O sea que si yo tengo este elemento, nada más puede estar relacionado la A con un solo elemento del codominio. Porque si inmediatamente yo, por ejemplo, trazo el círculo y lo relaciono con A también, y ahí me deja de ser inyectiva. ¿Por qué motivo? Porque si yo ingreso un valor de X1, por ejemplo, si yo coloco ingresos, el polígono este que está acá,
lo ingreso, la imagen me da A. Pero si yo ingreso otro polígono que sea el círculo, pues me da A también. Entonces no sería inyectiva. Como si yo les dijera a ustedes, bueno, vamos a eliminar todo esto. Y vamos a eliminar aquí también. Entonces, yo tengo aquí los elementos. Yo tengo aquí los elementos, vamos a hacer un cuadrito. Listo. Y aquí tengo, por decir, un número, el 1. Si yo relaciono este elemento, me da 1. La única forma que cualquier otro elemento del dominio me dé 1 es porque tiene que ser el mismo elemento. O sea que si yo tengo otro cuadrito, es porque es el mismo elemento y entonces la relación me tiene que dar también 1. Si es algo diferente a un cuadro, por ejemplo, yo coloco un circulito. Si es algo diferente a un cuadro debe estar relacionado con otro elemento. Aunque no esté en este momento, yo tengo que saber qué es otro elemento. Vamos a colocarlo acá. Entonces, la única forma que me dé 1 es siempre y cuando sean los mismos valores, pero como entonces son los mismos valores, yo en vez de colocar 2 veces el cuadro, simplemente elimino 1. Yo cojo este cuadro de aquí, lo elimino. Y ya yo sé que que todos los cuadros que tenga, me van a dar como resultado 1. Listo. Sí, profe, muchas La gracias. única forma que dé diferente es que sean resultados diferentes, valores diferentes en el dominio. Profesor, ¿y cómo es que se llama cuando no es... ¿Cómo es? ¿Inyectiva? ¿Inyectiva? Ahorita miramos cuáles son las otras. Listo. Bueno, vamos a mirar ahora aquí de forma analítica cómo podemos saber esto. Bueno, yo tengo una función. Aquí tengo una función. Vamos a escribirla. Una función que está definida con el dominio en los reales y codominio en los reales. Listo. Siempre que a mí me den una función y no me digan, no me lo representen de esta forma, que el dominio está definido en los reales y el codominio está en los reales, yo debo asumir que el dominio y el codominio están en los reales. Listo. Entonces yo tengo una función f de x igual a x más 5, por ejemplo. X más 5. Voy a verificar si esa función es inyectiva. Entonces tenemos, para que una función sea inyectiva, si yo tengo un x1 igual a x2 igual a x2, entonces f de x1 debe ser igual a f de x2. Esa es la definición de una función inyectiva. La otra forma de saberlo es que, si yo tengo un x1 diferente a x2, pues el resultado de la función también debe ser diferente.
Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuándo X1 y X2 son iguales? Ah, ya vamos a mirar eso. O sea, no, ¿cómo sabemos si son iguales? Ah, si X1 vale 2, pues X2 debe valer 2. Lo que voy a hacer es una demostración, por lo menos, de que esta función que tengo aquí es inyectiva a través de las definiciones. Pues la de diferentes la puedo demostrar facilito, ¿verdad? Si yo por lo menos aquí reemplazo... ¿Algún ejemplo de esa, profe? Por eso. La definición de abajo puedo hacerla rapidito, ¿verdad? Simplemente le doy un valor cualquiera y pues me dan los valores diferentes. Pero vamos a hacerlo cuando sean iguales. Entonces yo voy a tener dos valores, X1 y X2. Entonces yo voy a decir, f de X1, f de X1 va a ser igual. Donde está X lo voy a reemplazar entonces por X1. Entonces, X1 más 5. Y f de X2 sería igual a X2 más 5. Ahora vamos a verificar que voy a igualar las dos funciones, o sea, voy a decir que f de X1 es igual a f de X2. Y si es inyectiva, tengo que llegar a que X1 es igual a X2. Entonces yo voy a decir X1 más 5, X1 más 5 es igual a X2 más 5. Listo. Con esto debo llegar a que X1 es igual a X2. Entonces vamos ayer. X1 aplicó la propiedad de las adiciones, de las igualdades. Entonces restamos 5 en ambos lados, o paso el 5 que está en el primer miembro de la ecuación al otro miembro a restar. Entonces me quedaría X2 más 5 menos 5. Y aquí obtengo entonces que X1 es igual a X2. Y ya con esto queda demostrado que la función es inyectiva. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si la función no fuese f de x igual a x más 5, sino cuadrada? Entonces tendríamos aquí f de x1 y si han tenido problemas con la conexión. Listo, tenemos acá entonces f de x1 y f de x2. Vamos entonces el resultado, si yo igualo las dos funciones, me debe dar iguales también, ¿verdad? Entonces, empezamos. Quedaría x1 al cuadrado más 5 debe ser igual a x2 al cuadrado más 5.
Paso el 5 a restar en ambos miembros. Eso me quedaría x1 al cuadrado igual a x2 al cuadrado más 5 menos 5. Y aquí obtengo entonces que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Ahora, paso a restar el x1 al cuadrado, el x2 al cuadrado. Me quedaría entonces de la siguiente manera. x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Esto es igual a 0. Y esto que tengo aquí es un caso de factorización, ¿verdad? Es una diferencia de cuadrado. Entonces me quedaría ahora de la siguiente forma. x1 más x2 igual, perdón, multiplica x1 menos x2. Y de aquí obtendría entonces que x2 es igual a menos 1. Y también obtengo que x2 es igual a x1. Aquí arriba me equivoqué. No es menos 1, es menos x1. Menos x1. Sí, si yo ambos lo igualo a 0, pues obtendría dos resultados para x2. O sea que para dos valores iguales de x2, perdón, para un valor de x2 le corresponden dos valores de x1. Listo, esto sería para demostrarlo de forma analítica. Entonces, esto sería lo que es la función sobreyectiva. Inyectiva. Ahora vamos a mirar lo que es la función sobreyectiva. Listo. Una función es ahora sobreyectiva. Empieza, si lo haces de forma analítica, se te complica un poco, Jonathan. Igual yo en la guía, que si ustedes analizan la guía, hay dos YouTube, dos enlaces de YouTube. En los dos enlaces les explican bastante sencillo lo que es o sea, les detallan todo lo que es una función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Y se dan cuenta, no es tan complicado. Bueno, una función es sobreyectiva siempre y cuando, aquí se llama dominio, ¿verdad? Dominio y acá codominio.
Una función es sobreyectiva siempre y cuando todos los elementos del codominio estén relacionados con el dominio. En pocas palabras, para resumirlo, si lo vamos a hacer de esta forma, para que sea función todos los elementos deben estar relacionados, ¿verdad? Con un solo elemento para que sea función. Entonces, el dominio aquí es A, B y el codominio es A, B, C y D. Y el rango es A, B y D. Entonces, en este caso no sería sobreyectiva. ¿Por qué motivo? Porque tengo un elemento del codominio que no está relacionado con el dominio. Por ese motivo no sería sobreyectiva. Para que sea sobreyectiva, todos los elementos deben estar relacionados. Todos los elementos del codominio. Ahí sería sobreyectiva. ¿Listo? Ahora yo puedo tener una función de esta manera. Entonces, para que sea función, debe estar relacionado todo. Entonces colocamos este con este con este. Ahora, ¿es función? Sí es función porque todos los elementos del dominio están relacionados con un solo elemento. Los elementos del dominio tienen un solo elemento con el que se relacionan. Entonces sí es función. ¿Es inyectiva? ¿Alguien que me responda si es una función inyectiva? No es inyectiva porque los elementos para dos elementos diferentes del dominio están teniendo resultados en el codominio igual. Entonces no es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? En este caso sí es sobreyectiva porque todos los elementos del codominio están relacionados con el dominio. O sea, la condición para que sea sobreyectiva sería la siguiente, que el codominio sea igual al rango. Que sea igual al rango. Si yo defino de esa forma lo que es una función sobreyectiva, me queda más fácil, ¿verdad? Ya ustedes saben hallar dominio y rango de una función. Entonces, vamos a mirar en una gráfica cómo puedo darme cuenta si es sobreyectiva o no. Listo, tengo la siguiente gráfica. Esta función que tengo acá, si me doy cuenta, tiene como dominio, cuando yo les dije, el dominio de todas las funciones es los reales y no me definen lo contrario. Y el codominio también serían todos los reales, siempre y cuando no se defina lo contrario. Entonces, el dominio serían los reales y el codominio todos los reales. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Acabo de decirle, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería el rango? Desde 0 hasta infinito. ¿Cómo? Desde 0 hasta infinito. Desde 0 hasta infinito, ¿verdad? Entonces, esta función que tengo acá no es sobreyectiva porque el codominio, si no me lo define, son todos los reales. Y el dominio, y el rango, en este caso, sería desde 0 hasta infinito. O sea que el codominio no es igual al rango. En cambio, si tengo esta función, que sería x al cubo, en este caso, tanto el dominio son todos los reales, como el rango también son todos los reales. Si nosotros nos damos cuenta, la gráfica viene desde menos infinito hasta
infinito, no hay ningún valor que esté excluido. Entonces es sobreyectivo cuando no hay ninguna restricción. Es sobreyectiva cuando en el rango toma todos los reales, no hay ninguna restricción. A no ser que a mí me digan, ah, bueno, tengamos la siguiente función. Si ahí me dicen lo siguiente, ya les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a borrar todo esto. Yo tengo una función que está definida en los reales como dominio en los reales y cuyo codominio sean los reales, pero los reales positivos. Si a mí me dicen esto, puede ser, cuando digo reales positivos, incluimos el cero. Entonces, me dicen, ah, la función es f de x igual a x al cuadrado. A x al cuadrado. Entonces, si ahí me dicen esto, me dicen que el dominio son todos los reales y el codominio son los reales positivos, incluyendo el cero. En este caso, la función sería sobreyectiva. ¿Por qué motivo? Porque el codominio son los reales positivos. Y el rango, pues yo digo el rango, ¿cuánto tiempo me queda? 2 minutos si me alcanza. El rango sería y igual a x al cuadrado entonces me quedaría que x es igual a raíz cuadrada de y. ¿Y qué valores puede tomar y? Y debe ser mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. O sea que el rango de esta función sería desde 0 hasta infinito, o yo puedo decir lo que son los reales positivos. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, el rango es igual al codominio. El conjunto de llegadas son los reales positivos y el rango también son los reales positivos. Por eso, si yo defino de esta forma la función, o a mí me dicen, ah, la función está definida en como dominio en los reales y codominio en los reales positivos, entonces la función x al cuadrado sí sería sobreyectiva. Pero siempre nos van a decir que Si no te dicen que la función está definida de los reales en los reales, o de los enteros en los naturales, etcétera, si no te lo dicen, tú debes asumir siempre que son los reales, tanto dominio y codominio. Bueno, entonces vamos a volvernos, vamos a salir, que ya nada más queda menos de 1 minuto, y nos volvemos a conectar. ¿Listo? Bueno, profe.